hace aproximadamente unos 10 años, empezamos a hacer una discusión sobre género y políticas públicas en el programa interdisciplinario de estudios de género, en donde participo, en el Departamento de Estudios Regionales INESER, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Y esta discusión sobre género y políticas públicas se generó porque quienes participábamos en el programa teníamos intereses diversos sobre género, sobre educación, sobre salud sexual y reproductiva, sobre empleo, sobre cuestiones de violencia. El trabajo fundamentalmente, la gran mayoría lo hacía con mujeres. También había algunas personas que trabajaban masculinidad. Y decíamos, bueno, de todo este conjunto de temas que son muy diversos, ¿qué es lo que nos puede aglutinar? Y lo que pensamos en ese momento que nos podría aglutinar era precisamente el tema de políticas públicas, porque confluyen muchos aspectos. Y con el tiempo se fueron haciendo una serie de seminarios para tratar de entender qué era eso de políticas públicas y cómo se puede vincular con las cuestiones de género. Entonces, con el paso del tiempo, hemos estado desarrollando pues actividades de investigación, pero también de posicionamiento de la gente, del tema de políticas públicas y masculinidad, hombres, masculinidades. Y ahí, conforme fuimos avanzando, hemos desarrollado una serie de trabajos, Norma Celina Gutiérrez de la Torre y yo. Lo que les voy a presentar el día de hoy, que lo considero más como una charla que podamos discutir y platicar, es parte del trabajo que hemos desarrollado. Entonces, si me pasas la siguiente, Fer. Fíjense que Ortegón, Pacheco y Prieto, discutiendo el asunto de políticas públicas, plantearon esto que me parece central, que no se puede llegar a solucionar algo si no se hace primero un esfuerzo por conocerlo, pero conocerlo de manera razonable, ¿verdad? Porque muchas veces lo que ocurre es que eso son ocurrencias, ¿verdad? Y no un conocimiento detenido. Entonces, yo creo que este planteamiento que nos ofrecen estos autores es fundamental para poder llegar a formular algo que pudiera trascender socialmente e impactar en la sociedad, ¿no? La siguiente, por favor, Fer. Y lo que interesa fundamentalmente es plantear el asunto de la igualdad entre hombres y mujeres. Esta discusión sobre igualdad, hay cierto sector del feminismo que dice que es muy limitada, ¿no? Dice, lo que hay que cambiar es la estructura económica y política. Entonces, no se puede llegar a cuestiones de igualdad solamente porque nos manejamos dentro de un contexto que va a reproducir una serie de desigualdades. Entonces, se necesita un planteamiento mucho más ambicioso. Bueno, hay quien lo plantea de esa manera y hay quien dice, bueno, vamos avanzando poco a poco, ¿no? Primero la A, luego la E y luego ahí nos vamos. Es un proceso más lento y que en este sentido, ahí quisiera yo ubicarme. O sea, ciertamente que la idea sería hacer una transformación global porque eso tiene muchísimo impacto,
pero las posibilidades de hacerlo en el corto y en el mediano plazo es muy limitado. Entonces, vamos avanzando de acuerdo a lo que dice Blindon, ¿verdad? De maneras sucesivas, lo viable, lo posible. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, lo que quiero platicar un poco es, bueno, este asunto, tener algunos conceptos, un concepto básico de política pública, cómo entrar a las cuestiones o vincularla con las cuestiones de género de los hombres y en particular en nuestro país. Porque ha habido experiencias de políticas públicas en otras sociedades que han tenido un desarrollo de larga data. El asunto de la política pública se ha entendido de muy diversas formas. Hay quien dice que política pública es todo aquello que hacen los gobiernos. Así. San, se acabó, ¿no? Y hay otra serie de conceptos que son más amplios, más abarcativos. Y que plantea Aguilar creo que es muy útil porque coloca una serie de aspectos que son centrales. Y entonces ubica el asunto de la política pública como un ciclo. O sea, dentro del ciclo de la política pública no es solamente un aspecto, sino que es un ciclo de acciones, de secuencias, es un sistema, ¿verdad? Pero es un sistema que está estructurado de manera que se trata de tener objetivos claros que son de gran valor para la sociedad. O sea, no es cualquier cosa. Cuando hablamos de la política pública, hablamos de algo que es de interés, que tiene particularidades para la sociedad, que es reconocido. Y por otra parte, trata de resolver problemas, ¿verdad? Que son identificados de manera conjunta entre el gobierno y ciertos sectores de la ciudadanía, que no toda la sociedad, cierto sector, porque son los que van colocando también una serie de demandas. Y en este sentido, se trata de establecer este accionar conjunto de manera que se procure un cambio del patrón del comportamiento entre el gobierno y la sociedad. Por otra parte, tenemos otro componente que es el de género. Estos dos campos, políticas públicas y de género, son campos multimetódicos y multiteóricos. O sea, están alimentados por todos lados. No es un campo disciplinar específico, es un campo disciplinar muy multidisciplinario y multimetódico. La masculinidad no es una cualidad, es un proceso social, histórico, social, está situado, y tiene un elemento fundamental, las relaciones de género, el género, que son relaciones de poder. Entonces la masculinidad se caracteriza precisamente por eso, por el ejercicio del poder y la resistencia y el contrapoder. O sea, es un conjunto, ¿eh? Relaciones de poder, resistencia, contrapoder, y en dónde está inmiscuido el asunto del privilegio, la competencia y una serie de elementos. La siguiente, por favor. En este sentido, no tenemos una forma de masculinidad, sino un conjunto de configuraciones de masculinidad. Por eso esas flechitas que están retorcidas, porque la masculinidad no es única, ¿verdad? No es unimodal, es múltiple. Y esta forma de conjugar o de configurar la masculinidad se manifiesta a través de los mandatos. Y los mandatos que están presentes a nivel social, a nivel familiar, a nivel individual y que conforman también un conjunto. Estos mandatos, estas configuraciones se refuerzan, ¿verdad? O se cuestionan también a través de la incorporación de las emociones. Las emociones juegan un papel central que ha sido poco discutido. Ha sido señalado, pero poco discutido. Pero bueno, me interesa entonces enfatizar la diversidad de configuraciones de masculinidad, que no es única. Y en este sentido,
la política pública debe de tener en consideración esta diversidad. Entonces, los hombres en general han sido vistos como parámetro, como ejecutores de prácticas discriminatorias, como un sector que requiere acciones de educación, ¿verdad? Que requiere capacitación para quienes son funcionarios públicos, y en este sentido se ha desarrollado una actividad de capacitación y que tiene sus vericuetos. Entonces tenemos por una parte distintos tipos de acciones. Tenemos acciones de transformación y de cambio. Hay en este sentido acciones de intervención. Hay muchísimas. Alrededor del mundo son las que pululan por donde quiera. Y aquí tenemos, yo anoté estas dos. Sobre todo, las intervenciones se han enfocado a dos ámbitos centrales, que son la violencia contra las mujeres y la participación que tenemos los hombres en ello. Y por otra parte, las enfermedades de transmisión sexual, o sea, la salud sexual y reproductiva. Y ahí hay acciones de distinta naturaleza y de distinta magnitud, pero que no llegan a adoptarse como una política pública, como una política de Estado, ¿verdad? Porque a eso es a lo que hay que tirarle. A lo que hay que tirarle es una política de Estado, así como lo han hecho las mujeres, y sumarnos a las mujeres para que se incorpore en las agendas de géneros y no sea la agenda de las mujeres, que es muy importante, es fundamental. Pero ¿cómo nos sumamos a ello? La siguiente, por favor. Y en este sentido, hay también una idea de la política pública, o sea, no intervención, que son acciones, programas que no están articulados entre sí, que tienen una perspectiva limitada de alguna manera, son en muchos casos proyectos de orden demostrativo, qué funciona, qué no funciona. En cambio, la política pública implicaría, ¿verdad?, tener o partir de una agenda. Partir de, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuáles son los problemas centrales? Entonces, en el 2012 se impulsó una agenda por parte de Gendes, y tocaba 4 aspectos: seguridad pública, salud, educación y las cuestiones de conciliación y violencia, la conciliación de la vida familiar. La siguiente, por favor. Para fin entonces de poder elaborar una agenda de política pública, partimos de que hay una serie de cuestionamientos. Se ha mencionado el asunto de que la masculinidad está en crisis, cuando de hecho, si se analiza con más calma, pues lo que está en crisis es el sistema en general, ¿no? O sea, hay una transformación. Y en ese sentido es un momento crucial porque nos permite meter en la discusión el asunto de la modificación de las relaciones de género, pero incorporando a los hombres y a las masculinidades. O sea, es un momento en donde hay mucha efervescencia. Vemos, por ejemplo, de El violador eres tú, ¿verdad? Vemos el asunto del paro nacional del 9 de marzo, la marcha del 8 de marzo, en donde hay una efervescencia y hay una demanda de transformación, y hay una demanda para que los hombres nos involucremos de una manera distinta en las relaciones con las mujeres y con otros hombres también, ¿no? Entonces, momentos de esa naturaleza son los que evidencian precisamente los contextos de tensión y la necesidad de cambio y de transformación y de adoptar formas alternas a las relaciones y las condiciones de desigualdad en las que vivimos.